La verdad que yo hasta ayer a la tarde tenía todo cerradito lo que iba a hablar hoy. Iba a hablar sobre algunos aspectos, como venimos hablando sobre la familia, algunos aspectos sobre la mujer en general, no haciendo hincapié si es casada, soltera, viuda, sino algo muy sencillo había dado. Y ayer, casi al final, ayer tuvimos un encuentro aquí, habló Ángel y Jorge Mitián al final terminó mostrando una placa, y hace poco Dios me había hablado acerca de esa placa que él pasó, que ustedes ahora voy a decir. Así que entré en crisis. Tengo que hablar de eso. Yo ya tengo todo armado, Señor. Está armadito. Y la verdad que no tuve tranquilidad ni paz para compartir lo que iba a decir en esta mañana. Y quiero más que nada hacer una meditación. Es un poco largo lo que quería decir, pero vamos a hacer una meditación. Y nos miramos un poco hacia adentro. Hubo mucho fervor, mucho fuego en esta mañana, las canciones expresando esa libertad que tenemos en Cristo, esa libertad que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Pero muchas veces siento en mi interior una sensación de ingratitud. Cuando digo de ingratitud, no llego a comprender exactamente todo lo que Jesús hizo por mí. Y a veces pienso que no soy lo absolutamente agradecido al Señor por todo lo que Él me dio, por toda la libertad que Él trajo a mi vida y seguramente a la de cada uno de nosotros. Y hay veces que tengo esa sensación interior. Y qué importante es que cada uno de nosotros deseemos vivir y morir por y para Cristo. Hay momentos que no sé si la palabra me atormenta, pero sí me hace pensar la idea de no haber dado todo en esta vida por mi Señor, de no haber dado todo lo de mí por mi Señor, por aquel que lo dio todo. Y muchas veces esa idea o ese pensamiento viene a mi interior. Y allí ocurre lo que ahora quiero comentarles o quiero compartirles. Hace poquito estaba con un amigo almorzando, para mí un hombre de Dios. Y charlábamos muy amenamente, nos contábamos acerca de nuestra vida en 2 horas y media, acerca de los hermanos, de la obra. Y bueno, salí muy contento de allí, de haber estado con este hermano, a quien aprecio mucho. Así que voy a buscar el auto. Cuando busco el auto, Dios me habla. Y bueno, quedé medio helado, medio frío. Y no le voy a decir que me dijo Dios ahora, se lo voy a decir más tarde, unos minutos más. Pero esa pregunta del Señor me hizo mirar adentro. Y se me movió la estantería, ¿no? Porque a veces uno cree que está todo acomodadito, pero Dios nos habla y nos hace mirar nuestro interior. Allí en Hechos 19, no lo vamos a leer, del 1 al 20 y del capítulo 20, del 17 al 38, habla sobre Éfeso, cómo una iglesia nace en el corazón de Dios y Dios llama a un hombre, Pablo, para que la funde, un hombre sensible al Señor. Y allí, sintéticamente, digo que Pablo se encuentra con 12 pseudos discípulos que habían sido bautizados, pero que aún no habían recibido el Espíritu Santo. Así que allí Pablo les habla y ellos reciben el Espíritu Santo.
predica por 3 meses en una sinagoga y luego se aparta y él comienza a predicar el evangelio sobre todo una zona llamada Asia. Y dice que la palabra de Dios llegó a toda esa zona y allí todas las personas habían escuchado y oído las buenas noticias. Algunos dicen que la iglesia de Éfeso era aproximadamente, no sé si 20, 30 mil miembros. Creo que era el 20-25% de lo que sería la población en Éfeso. Y es interesante que en esta congregación o en esta comunidad había manifestaciones sobrenaturales de Dios, como nosotros podemos leer en estos versículos que recién enuncié. Había milagros tan extraordinarios que aún la ropa de Pablo, los paños que tenía Pablo, se los llevaban a enfermos en otra localidad y se sanaban. Y no solamente los enfermos, sino que los endemoniados eran libres. Yo la verdad que nunca vi que alguien le dé un pañuelo o una prenda a alguien atado por el diablo, se lo ponga y se le vaya el demonio. Yo digo, ¿y cómo lo liberaron? ¿Y quién le hizo sanidad interior? ¿Cómo fue? Maravilla, milagro de Dios, manifestaciones del Señor, conversiones, magos, hechiceros, había confesión de pecados, arrepentimiento. Yo quiero decir, hermanos, hago un paréntesis, el arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios que Dios nos dio a nosotros. Nosotros no merecemos arrepentirnos de nuestros pecados porque hemos atentado contra Dios. Cada uno de los que estamos aquí atentamos contra Dios y Dios en su inmensa e infinita misericordia nos permite arrepentirnos. Por eso es un don y es un regalo que Dios nos da. Así que nadie, ninguno de nosotros pueda tener el arrepentimiento como algo rápido, sino que es un regalo que el Padre nos habla y nos da. Porque ni tú ni yo merecemos el perdón de Dios. Es por pura gracia, es por pura bondad. Así que allí había confesión, arrepentimientos, bautismos masivos, la palabra del Señor crecía en forma poderosa. La congregación de Éfeso era famosa, hermanos. Me imagino sus encuentros gloriosos. Había, como hoy se dice, unción en la iglesia de Éfeso, ¿no? Claro, había compromiso con el Señor, había fe, había una proclamación de la verdad de Dios, ánimo, milagros. ¡Qué maravilla! ¿Cómo empezó este mover de Dios? ¿Cómo empezó lo que hoy se le llama comunidad cristiana? Yo conozco la historia, nada más que seguramente como creo que el 95%, 90% de nosotros. Búsqueda de hombres y mujeres insatisfechos espiritualmente. Creo que ayer Jorge y Mitián dijo, volvamos a la casa de Darling de manera hipotética, porque en la casa de Darling allí había manifestaciones sobrenaturales de Dios. Y él ayer en su predicación, corríjanme los que estuvieron, dijo algo así, volvamos nuevamente a esa casa. Había una búsqueda de Dios, un derramamiento del Espíritu, revelación de las verdades del Señor que marcaron el rumbo de este mover espiritual. Y déjenme decir, había una consagración, no quiero exagerar, apasionada e incondicional por el Señor. De mi parte me convertí en la comunidad, lo que hoy se le llama la comunidad. No tenía historia religiosa. Así que algunos de aquellos que éramos jóvenes están aquí ya. Algunos peinan cana, otros no peinamos. Pero
la verdad, estábamos apasionados por el Señor. Podíamos ir en un colectivo, hoy hay coches por todos lados, cantando, testificando, yendo a las plazas, orando en la dictadura militar, en cualquier lugar a la noche, una consagración apasionada, fervorosa, ferviente. Había discípulos que eran discipulados y recuerdo que en algún momento nuestros líderes nos decían hay que predicarle a uno por día, así que le predicábamos a uno por día y la verdad que estábamos encendidos. Había una gracia de Dios preciosa. Así empezó este mover. Déjenme mirar de nuevo a Éfeso. Pablo está preso en Roma, escribe una carta maravillosa, maravillosa. Cuando uno lee la carta a los Efesios, los primeros 3 capítulos son increíbles. No sé, por ahí digo una exageración, pero si gran parte de la Biblia fueran los 3 primeros capítulos de Éfeso, ¡wow! ¿No? Así dice Pablo, Dios nos escogió, nos eligió, nos llamó antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, que en amor Él nos predestinó. Y bueno, así sigue hablando y comunicando de parte de Dios un querigma, una proclama que cuando uno lo lee, y si estás en la casa de uno, en voz alta, esa proclama, esa verdad penetra en el espíritu y provoca fe y provoca ánimo. Pero allí, un poquito más adelante, parece que Pablo empieza a ver algunas cositas en la iglesia de Éfeso. Y allí en el capítulo 5 comienza a dar una serie de recomendaciones y que tengan cuidado porque parecería que algunas cosas, algunas viejas costumbres pecaminosas de los gentiles parece que vuelven a reavivarse y se ven en la iglesia de Éfeso. Y él habla acerca de la impureza sexual, habla de la avaricia, habla de las murmuraciones. Hay un llamado de atención. Y ahí hay un versículo, creo que es el 15, en el capítulo 5. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Parece que algunos se durmieron. Porque Pablo trae este pasaje y le dice, levántense de los muertos. ¿Están dormidos o están muertos? Y te alumbrará Cristo. Y luego ve también una posible división entre judíos y gentiles allí en el capítulo 2. No sabemos si antiguas disputas vuelven a reactivarse o a reavivarse. Y bueno, Pablo escribe para corregir todo esto. La iglesia de Éfeso empezó con gloria, con manifestaciones de Dios, con llenura del Espíritu, con revelación de la voluntad del Padre. Pero ahora algunas cosas comienzan a evidenciarse, algunas fallas. Y parecería que en algunos la transformación de la imagen de Cristo se trabó. Te pregunto y me pregunto, ¿cuántos se convirtieron al Señor que no son de familia cristiana? Bueno, estamos todos convertidos, espero, ¿no? ¿Te acuerdas cuando te convertiste al Señor? ¿Cómo estabas? ¿Cómo eras?
Desde aquel día hasta hoy, ¿cómo estás? ¿Hay más fuego? ¿Hay más pasión? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Desde aquel día hasta hoy. Si yo tuviera que hacer una sencilla y humilde evaluación, ¿cuál sería el resultado? Yo me acuerdo porque el otro día hablaba con Leonardo. Leonardo se bautizó hace poquito. Parate, Leo, te vamos a dar un aplauso de bienvenida. Leonardo me contaba el otro día que estaba orando y le vino un fuego, ¿no? Así fue. Y creo que empezó a sudar, estaba orando solo en su casa y creo que le preguntó a Valeria, lo llamó a Dani y después me contó a mí. Y yo digo, qué bueno, está gustando de Dios. Y recuerdo que en aquella época de la juventud nosotros... La verdad que a mí me pasaban algunas cosas raras y locas. Quería salir corriendo, pero no porque estaba endemoniado, porque era imposible contener todo lo que uno sentía adentro. Y no sé si el correr aliviaba o empeoraba, pero me acuerdo que no le contaba a nadie, pero quería hacer eso. Y la verdad que a medida que pasan los años... A veces ocurre en nuestra vida, no sé si en la tuya, pero ha ocurrido y tengo que tener cuidado que no ocurra en la mía. Ando en piloto automático. Funciona. Camina. Está el piloto automático y allí vamos. Por eso pregunto, ¿cómo empezaste? ¿Había pasión? ¿Había fuego? ¿Cómo estás hoy? Desde aquel día hasta hoy. ¿Cómo estoy? He vuelto a vivir algunas cosas que al principio había vencido. Ejemplo, la queja. Ejemplo, la murmuración. Por hablar de cosas sencillas. ¿Cómo es tu testimonio? ¿Creciste? ¿O estás en piloto automático? Hola. ¿Se da cuenta por qué no quería hablar de esto? Sigamos mirando el libro de Éfeso. Después de 40 o 50 años, Juan escribe y ve a Jesús paseándose. Y dice Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los hallaste mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y el verso 6 dice, y aborreces a los nicolaitas. Estos versículos nos dan una idea de una iglesia militante, una iglesia que trabaja. No es una iglesia dormida, es una iglesia que trabaja.
y trabaja arduamente, ¿no? Trabaja arduamente, entiendo yo, hacia adentro y hacia afuera. Es una iglesia que tiene paciencia, una iglesia sufrida, una iglesia que no se da por vencida, que no se desmaya aún cuando hay oposiciones, que aborrece a los nicolaitas. El nicolaísmo es aquellos líderes que quieren apoderarse del pueblo y dicen, si yo no estoy, no pasa nada. Ese es el nicolaísmo. Y la iglesia de Éfeso aborrece a estos nicolaitas, ¿no? Y todo lo que hacían era para glorificar a Cristo. Aquí hay un halago del Señor para una congregación. Y en especial después de 50 años, esta iglesia sigue siendo militante en el reino de Dios. Siguen trabajando, siguen evangelizando, siguen, creo yo, orando por enfermos y sanándose. Sigue habiendo liberaciones. Siguen extendiendo el reino. Si tuviésemos que ver una película de la iglesia de Éfeso, a mí me gustaría verla trabajar, verla tener paciencia. ¿Cómo era sufrida esta iglesia? Cómo aún a pesar de la oposición no se daba por vencida. Cómo trabajaba. Pero había algo en ella que no era lo visible, que no era lo que se veía, no era el trabajo arduo, no solo era su paciencia, sino había algo en el interior. Aun cuando sus hojas y ramas estaban verdes, cuando había gloria de Dios, cuando había cánticos, cuando había milagros, algo pasaba en el interior, en lo profundo de la iglesia. Y ustedes saben que allí en el verso 4 y 5, Jesús mismo le dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. La placa que hice referencia al inicio, Jorge puso una placa, dice, volvamos al primer amor. Y aquí hay una advertencia del mismo Señor hacia una iglesia militante, que le está diciendo, has dejado tu primer amor. Y le dice que se arrepienta y que haga las primeras obras. Esta iglesia no era acusada de pecados groseros. No era acusada de situaciones groseras, contrarias, lo que diríamos a gran parte de la Escritura, pero esta iglesia es llamada la atención por el mismo Jesús porque habían abandonado o habían dejado su primer amor. Cuando me encontré con este amigo y me subo al auto, empiezo a manejar y Jesús me dice, ¿me amas más que fulano? ¿Me amas más que, voy a poner un nombre hipotético, ¿me amas más que Ignacio? Qué difícil responder esta pregunta. ¿Cuál es el termómetro? ¿Cuál es el barómetro? Que yo ame más que a vos, Señor, que a mi hermano.
Si Dios te pregunta, Eduardo, ¿me amas más a mí que Leo? Si Dios te pregunta y me pregunta, ¿me amas más a mí que todos estos hermanos que están en la congregación? Te hace mirar adentro. Te hace mirar tu interior. Hace mirar hacia adentro. Es difícil evaluar. Es difícil decir, porque yo creo que mi hermano ama intensamente al Señor y lo ha dejado todo, es un discípulo. Le ama a Él más que a su propia vida, más que a su familia, más que a sus negocios. Es difícil decir, sí Señor, yo te amo más que esto. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, que venía de pescar, y le dice, ¿me amas más que estos? Lógico, él los tenía que apacentar, pero le hace una pregunta clara y concisa. ¿Me amas más que estos? ¿Y qué sabía Pedro cuánto lo amaba Juan a Jesús? Y Dios me preguntó, ¿me amas más que Ignacio? Hermanos, yo creo que no estoy haciendo las cosas mal. Creo que las hago bien, me parece. Me puedo equivocar como cualquiera. Amo a Dios. ¿Lo amas a Dios? Claro. Ahora el maestro me pregunta, ¿me amas? Más que... ¿Amamos a Jesús más que... La iglesia de Éfeso perdió? ¿Qué perdió? El primer amor. Si lo perdió es porque antes lo tenía, porque había amor, porque había pasión. ¿Y por qué por qué la iglesia de Éfeso, por qué nosotros podemos perder el primer amor? Más allá de todas las manifestaciones que puedan haber, más allá de toda la gloria que se derrama, porque bendición no es aprobación de Dios. ¿Por qué perdieron el primer amor? La rutina los habrá invadido. La verdad que nos alegra, hermanos, ver a este viernes, no sé cuántos hermanos habría, creo que había más hermanos que hoy, el viernes, o casi parecido a hoy. Nos alegra porque hay una necesidad en nosotros de buscar a Dios. Pero volviendo a lo que quería decir, ¿qué pasó? La rutina los invadió. Se acostumbraron a la gloria de Dios, a la revelación de Dios. Se acostumbraron a la religiosidad sin vida del Espíritu. Y la religiosidad los atrapó. Perdieron esa sensibilidad en buscar a Dios. Oraban, leían, predicaban sin pasión. Eran profesionales. ¿Por qué algunos empezaron tan bien y terminaron tan mal? ¿Por qué Judas, el Iscariote, estando al lado del Hijo de Dios, empezó tan bien y terminó tan mal? ¿Por qué Salomón, el hombre más sabio de todo el mundo, terminó tan mal? Y Pedro casi, porque Jesús lo tiene que de nuevo decir en Juan 21, sígueme. ¿Qué le habrá pasado a Pedro? No sé, pero hubo un segundo llamado de sígueme. Y mi pregunta es, ¿cómo está nuestro amor por Cristo? ¿Cómo está nuestro amor por nuestro Señor?
está estancado, está en un piloto automático, o peor, lo perdí, o está creciendo. Perder el primer amor es que ya Jesús no es el primero en mi vida. No es el Kyrios, no es el amo, no es el dueño. Y hay otras cosas que empiezan a ocupar el primer lugar. Mis razonamientos, mis pensamientos. Aquellas cosas que en algún momento renuncié y hoy las vuelvo a retomar. ¿Será que perder el primer amor es perder la pasión de tener intimidad con el Señor cada día? ¿Será que perder el primer amor es perder la pasión por leer las Escrituras? ¿Será que perder el primer amor es perder la pasión por extender el reino, por alcanzar a los perdidos, por llorar por aquellos que aún no conocen al Señor y si se mueren se van al infierno? ¿Será que perder el primer amor es perder la pasión por edificar la iglesia del Señor, de construir, de hablar con fe, de animar, de bendecir, en vez de mirar algunas otras cosas que tal vez seguramente tenemos que cambiar? ¿Será que perder el primer amor es desanimar, es murmurar? ¿Será que perder el primer amor es perder la pasión, hermanos, por ser llenos del Espíritu Santo? ¿Dónde está hoy la iglesia de Éfeso? ¿Nos damos una vuelta? No está. No podemos ir a visitar sus cultos. No está. ¿Cómo está nuestro amor por Cristo hoy? ¿Es el número uno en nuestra vida? Él es el Rey. Él es el amo. Él domina nuestra vida. ¿De quién nos tenemos que cuidar para que este amor no se apague? ¿Del mundo? Sí. ¿Del diablo? Sí. ¿Y de quién más? ¿De quién más? ¿De quién más me tengo que cuidar? Pablo le dice a Timoteo, ojo, cuídate de ti mismo. El peor enemigo para que este amor se apague no es el diablo, no es el mundo, somos nosotros. Tú y yo. Porque el egoísmo y el orgullo en algún momento vuelven a brotar. Volver al primer amor es estar en el primer amor, es estar con Él. Es que el Rey Jesús en mi vida es todo. Él es el Rey eterno que ha entrado en los portales eternos de mi ser interior. Y ante Él me inclino con una actitud obediente. Él me manda y yo aprendo. Y quiero caminar con fe con Él. Estar en el primer amor es una vida de comunión con un Dios inagotable, con un Dios increíble, con un Dios que se revela a nuestra vida, que nos da a conocer de su gracia, de su amor, de su paciencia y de su misericordia. Por eso dije que el arrepentimiento es un don de Dios.
Porque si cada uno de nosotros, y en especial manera yo, si tuviese que haber sido juzgado por Dios, no estaría aquí. Su misericordia y su paciencia me han traído. Por eso, estar en el primer amor tiene que ser una comunión con Él inagotable, inigualable, donde el Señor comienza a llenar nuestro vaso y lo hace rebalsar. Somos libres. Ninguna cadena nos puede atar, nada nos puede sujetar a este mundo, porque le amamos a Él en primer lugar. Porque esta vivencia, esta experiencia, esta relación que tenemos con Él es inagotable. Es cada día y Dios se revela y se muestra. Y seguramente algo te dijo en estos días, cuando leíste la Escritura, algo Dios te mostró y vos dijiste, wow, leí 1000 veces este versículo, capítulo o 2000 o no sé cuánta y nunca vi esto. Porque en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Y Él nos revela. Por eso estar en el primer amor es estar en la revelación de Dios. Es una experiencia única, maravillosa. Por eso necesitamos estar en este primer amor. Si has quedado estancado o lo has perdido, recupéralo. Vuelve a este amor genuino y puro, a una entrega total y absoluta, sin condiciones. Volver a la oración, volver a la comunión íntima con el Señor, volver a la meditación de las Sagradas Escrituras, a tener esta comunión con Él y con los hermanos, a extender el reino de Dios y en especial a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con el primer amor? Si tuvieses que ponerte de 0 a 10, siempre nos va a faltar. Por lo menos a mí, tal vez a vos no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Hay pasión? ¿Hay pasión por Dios? ¿Hay fuego por Dios? Nos pasan cosas en la vida. Algunas no entendemos. Pero esas cosas o situaciones de la vida no pueden apagar nuestro amor por Dios. Tiene que haber pasión en nuestro interior. Amén. Amén. ¿Hay pasión? ¿Hay fuego? Algo quema adentro. Algo pasa en el interior. No aquí cantamos todo. La verdad que con este coro, ¿quién nos salta? Algunos nos saltamos porque a veces no nos dan las rodillas. Pero ¿quién nos salta? Pero todos los días tenemos una entrevista, aunque el Señor está en todo lugar, personal, íntima, conmigo. El Dios eterno y soberano, el creador de todo, me hace un tiempo en su agenda y ahí estoy con Él. ¿Alegre o triste? ¿Feliz o preocupado? Así está. A veces no sé qué decirle.
No sé. Y parece que ese silencio no dijera nada. Y otras veces las palabras brotan, bla, 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 bla. Y otras veces vienen así, una palabra de arriba, ¡pum! O que está conmigo o que me corrige el camino. Como recién les dije, ¿me amas más que? Estar en el primer amor es estar apasionados por Cristo. Tu vida y mi vida no corren peligro por ahora en este país. Ninguno de nosotros va a salir allá afuera y nos van a barrer con una ametralladora. Vamos a ser sinceros. Algunos se van a burlar. En otros países sí. Y nosotros tenemos esta bendición de ser libres. De predicar, a lo sumo no les gustará a alguien. Y le predicamos al otro y le predicamos al otro. O nos dirán cura, qué sé yo, ¿viste? Como te dicen, vos sos cura. Me estaban por hacer un estudio un tiempito atrás y me estaban por dormir y le empiezo a predicar y me dice el que me iba a dormir, ¿vos sos cura? Nos dirán cura, qué sé yo. Pero nadie nos va a matar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar nuestra vida. Dar nuestra vida. Y damos la vida, hermanos, cuando amamos a Dios, con todo el ser. No hay límites. Un misionero, no recuerdo si estuvo en la China, y dio buena parte de su vida allí en la China, vuelve enfermo a su país. Y allí en su país, él va a un congreso y allí había un predicador y estaba buscando quiénes podían ir al África como misioneros. Este hombre tenía 50 años enfermo. Hizo un llamado, nadie. Y este hombre se levanta y va. Y el médico, cuando lo ve, le dice, vos estás loco. Vos estás loco. ¿Cómo vas a ir? Te vas a morir en 3 semanas, un mes. Te morís. Y él dijo, si Jesús dio todo por mí, ¿no seré capaz de dar mi vida por Él? Vivió muchos años. No murió a los 15 días ni al mes. Queridos hermanos y santos, ¿cómo está nuestro amor por Cristo? ¿Soportarías la pregunta, ¿me amas más que? ¿Cuál sería la respuesta? Sincera, genuina. ¿Quién puede decirle a Dios sí y es o no? Después de eso que yo les dije, de esa experiencia, ahora un mes, un poquito menos, todavía sigo. No la respondí. Y sigo mirando, descubriendo miserias y esperando que la gracia de Dios se manifieste para amarlo cada día más a Él.
Amén. ¿Cómo estás hoy? ¿Le amamos a Él más que a todo? ¿Me amas más que estos? Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. Las 2 primeras veces que contestó Pedro fue con un amor filial. Y la última vez, por eso son 3 veces, le contesta con el amor ágape. El amor ágape es el amor, como todos bien sabemos, que está dispuesto a sufrir. ¿Me amas más que estos? Nos ponemos de pie, hermanos.